Buenas tardes, doña Amelia, ¿nos oye? Sí, ahora sí. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar, si le parece. Voy a empezar, Vale, ¿de acuerdo? Un sí, sí, segundito. sin Bueno, duda. bueno, pues buenas tardes a todos y a todas por estar aquí con nosotros. Lo primero, bueno, pues como ven, es decir, finalmente ha habido un imprevisto por parte de la profesora Barcárcel y le ha impedido poder estar con nosotros como hubiera sido su deseo y así nos lo ha trasladado. Pero tenemos la gran suerte de que, bueno, pues las nuevas tecnologías nos permiten esta maravilla que es poder tenerla como si estuviera con nosotros aquí en la sala. Eh, y agradecerles, pues bueno, que hayan aceptado y hayan venido para estar con nosotros compartiendo este rato de conversación, de diálogo. Lo vamos a montar en un formato de diálogo donde, bueno, pues 8 mujeres van a trasladarle una pregunta y en relación a esa pregunta, pues doña Amelia irá respondiendo y así, pues bueno, intentaremos que sea lo más dinámico y para ustedes más sugerente, ¿no? Por supuesto, cuando finalice, es decir, le haremos un turno de preguntas como hacemos normalmente y ustedes pues le pueden trasladar aquellas dudas o cuestiones que ustedes consideren conveniente. Yo antes también de nada y de dar paso ya a mi compañera, a Esther, le agradecerle a Esther que ella hoy va a ser la conductora de la conferencia. Ella es profesora, pedagoga y además pues tenemos la gran suerte de que ha elegido estudiar también filosofía. Entonces pertenece a nuestra aula de filosofía y hoy ha tenido a bien de ser ella quien conduzca esta conferencia que para nosotros es muy importante, como ustedes saben, todos los que nos siguen desde hace ya 13 cursos, que el mes de marzo es el mes de donde nosotros nos hacemos eco de este Día Internacional de la Mujer. Yo, sin más, darle las gracias, doña Amelia, de verdad, por aceptar nuestra invitación y por el esfuerzo también de estar con nosotros a través de Zoom. Se le ve perfecto, ¿eh, doña Amelia? Que lo sepa. Me alegra, pero me encantaría poder estar ahí. Bueno, si, Bueno, si todo va bien, es decir, en algún otro momento, doña Amelia, que las circunstancias se den, pues nosotros estaremos encantados de poder recibirle. Pero le ojalá. agradecemos porque sabemos muy bien del cariño que nos procesa, sabe usted que es recíproco, que es nuestra maestra y una persona que nos ha apoyado desde el inicio a esta aula de filosofía, desde que empezamos esta actividad de conferencias blancas. Y hoy sería ya la tercera intervención de usted, así que nos sentimos muy privilegiados y muy queridos por usted, doña Amelia. Gracias. A ustedes por todo. Sin más, doña Meli, le voy a dar paso a doña Esther, que es nuestra es profesora, pedagoga, como estaba diciendo, va a ser quien va a conducir la conferencia hoy. Ella es alumna también del grupo de filosofía de aquí de Villarreal, ha empezado este año con nosotros y va a ser quien va a hacer su presentación, va a presentarlo a usted y ya le va a introducir dentro de este diálogo, como le comenté, donde van a trasladar de 8 mujeres 8 preguntas y a partir de ahí pues usted va respondiendo como considere. Pues muchísimas Fantástico. gracias, doña Emilia. Damos paso, doña Esther. Gracias. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por venir. Sobre todo, primero de todo, por supuesto, agradecerle a Amelia Barcácer estar hoy con nosotros. Es un honor tener un referente de su talla en feminismo en España para hablar hoy sobre el 8M y sobre el feminismo, ¿no? Para introducir la ponencia que nos va a regalar doña Amelia Barcácer, simplemente voy a comentar dos cosas. Uno, por supuesto, quién es nuestra ponente, y dos, porque es importante que en una institución pública como es la UNED de Villarreal estemos haciendo esta divulgación sobre el feminismo, ¿no? Bueno, en primer lugar, nuestra ponente, intentaré hacer un resumen de quién es Amelia Barcácer, lo más justa su figura, aunque es muy extensa su carrera y su currículum, ¿no? Amelia Barcárcer y Bernaldo de Quirós es nacida en Madrid, es filósofa, escritora y una de las máximas exponentes del feminismo en España. Es catedrática de Filosofía Moral y Política en la UNED. Ha sido durante casi 2 décadas consejera electiva del Consejo de Estado, siendo así la segunda mujer en entrar en esta institución. Y fue consejera de Educación, Cultura, Deportes y Juventud del Gobierno del Principado de Asturias, así como haber participado en diversos comités científicos de carácter nacional e internacional. Una de las reflexiones más conocidas en la figura de Amelia Barcácer, como pensadora feminista, es la importancia de hacer del feminismo una teoría política, y así hace ella con sus obras y con todos sus escritos, ¿no? Si no lo refleja. Entre su larga lista de obras escritas sobre la lucha por la paridad, el multiculturalismo y las mujeres o el concepto de igualdad, podemos reseñar sus obras Hegel y la ética,
y del miedo a la igualdad, las cuales fueron finalistas del Premio Nacional de Ensayo, así como su última obra, que es La civilización feminista. Y ya por último, para no extenderme mucho, simplemente nombrar algunos reconocimientos que le han otorgado hoy a nuestra ponente, a doña Amelia Barcácer, para hacernos un poquito, hacerle justicia a la imagen que es ella. Es doctora honoris causa por las universidades de Veracruz, Valencia y la Autónoma de Nueva León. Fue nombrada presidenta en la Asociación Española de Filosofía María Zambrano. En 2016 le fue concedida la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. En 2021 recibió el Premio de Letras Asturianas, así como en el mismo año el Premio Internacional Humanismo Solidario Erasmo de Rotterdam. A continuación, simplemente comentar por qué me parece muy importante, ¿no? Todo el equipo de filosofía que hemos montado esta ponencia. Consideramos que es muy importante la divulgación feminista. Un ejemplo muy claro me parece el que tenemos los docentes en los institutos, cuando en estas fechas comenzamos a hacer actividades y debates con los adolescentes, ¿no? Sobre qué es el feminismo. Y nos encontramos reacciones muy adversas, sobre todo nos encontramos por parte de las mujeres, ¿no? Por parte de las alumnas, un rechazo hacia el feminismo, que no es un rechazo hacia la igualdad, es un rechazo hacia el feminismo como un padre protector que hace falta que me proteja porque no lo entienden, no entienden que realmente sus compañeros, los cuales han compartido toda su escolaridad en igualdad, a lo mejor van a cobrar más cuando hablamos de la brecha salarial, o a lo mejor van a ejercer violencia sobre ellas cuando hablamos del maltrato entre parejas, ¿no? No lo entienden y no conciben que haga falta realmente un mecanismo como es el feminismo, ¿no? Luego, por parte de ellos, también tienen rechazo, ya que, claro, ellos están construyendo su identidad como hombres en esta sociedad. Y claro, cuando decimos frases, ¿no? Decimos ejemplos muy concretos, pues de un hombre que ha violado a una niña, claro, es una persona que está en tu misma categoría, también lo rechazan, ¿no? Dicen argumentos como que a lo mejor la niña quería, a lo mejor la niña está mintiendo, o que a lo mejor es una persona con problemas mentales, pero también rechazan también la realidad, ¿no? En el claustro nos planteamos, ¿no? Si es importante o no continuar esta divulgación feminista y siempre encontramos la respuesta cuando años posteriores, cuando ellos mismos ya van teniendo más edad, ya van desarrollando ese pensamiento crítico, ¿no? Que les corresponde biológicamente, ¿no? Por crecimiento. Y entonces ya las charlas cambian y desgraciadamente a veces en las charlas ya me cuentan casos, pues mira, resulta que por la noche me pasa esto y me he dado cuenta de que lo que me contaste del feminismo pues sí que es verdad, ¿no? O casos mucho más graves, ¿no? Pues ya problemas que hay en las parejas, familiares, etcétera, etcétera, realmente de machismo. Por lo que es evidente, ¿no? Que ojalá fuera verdad lo que opinan nuestros alumnos, ¿no? Todo el alumnado, que no hace falta el feminismo porque la igualdad es algo tan evidente, ¿no? Que no puede haber un sexo superior al otro, ¿no? Que no hiciera falta el feminismo, pero desgraciadamente la realidad es la que es. Necesitamos entonces esta herramienta y, por supuesto, una parte del rechazo que tiene este alumnado es porque no tiene la historia, no, le falta ese pasado para entender entonces la actualidad que, por ejemplo, Amelia Barcácer ha luchado mucho por ella, ¿no? Y tenemos a tantas autoras que nos hacen ese reflejo en la actualidad. Y con ello ya doy paso a Amelia Barcácer, haciéndole la primera pregunta. No puedo dejar de preguntarle sobre por qué el título de su nuevo libro, por qué la civilización feminista, porque ya no estamos hablando de un pensamiento feminista, ya no estamos hablando de un movimiento feminista, hablamos de una civilización feminista. Me gustaría preguntarle el por qué escogió ese título para su libro. Muchas gracias. Bueno, pues, ¿por qué es lo que realmente ocurre? Eh, eh, durante un largo tiempo hemos pensado que el feminismo era una vanguardia política que intentaba proponer un nuevo modelo moral o político. Pero fue precisamente en Villarreal, ahí exactamente donde usted está sentada, y yo creo que fue en el año 16, la primera vez que yo lo pensaba de una forma, digamos, como intentándolo, no en tentativa, pero me di cuenta cuando hice una pregunta en esa conferencia: ¿cuántas cosas feministas han hecho ustedes hoy? Y la gente se quedó un poco sorprendida. ¿Cómo que hemos hecho cosas feministas? ¿Cómo que? Eh,
Sí, ¿cuántas cosas feministas se han hecho a lo largo del día de hoy? El asunto es, ustedes cuando se han levantado han saludado como deben, digo, los varones, a las mujeres de su casa, o sea, como perfectas iguales. Y luego han hecho lo que les tocaba de las tareas que hay en cualquier casa donde haya que vivir. Y luego cuando han salido han mantenido su rumbo en la calle sin invadir el rumbo ajeno y la gente me iba mirando con cierta extrañeza, ¿no? Por la pregunta y por lo que yo estaba, digamos, señalando. El feminismo para un tipo civilizatorio como el nuestro se está convirtiendo en vida vivida. Es decir, primero fue vida pensada, luego probablemente fue vida deseada, no por todo el mundo, pero ahora prácticamente es vida vivida. Es decir, los principales objetivos están alcanzados. Y por lo tanto, sería de todo punto excesivo poner el feminismo como siempre en el trampolín del futuro. En el futuro la sociedad, no, la sociedad ya es feminista. Y por lo tanto, el desafío es, bueno, vale, y en una sociedad como la nuestra, que ya es feminista no declarativamente, sino de facto, ¿qué cosas, sin embargo, todavía no lo son? ¿Qué prácticas sociales están, por así decir, incumpliendo el mandato general? ¿Y qué encontramos aún que quepa señalar como manifiestamente mejorable? Y entonces eso conforma una agenda, que es una agenda de mínimos y una agenda de máximos, ¿no? Hay dos agendas, una agenda de mínimos y una agenda de máximos. Pero probablemente la única manera de darnos cuenta de esto es el comparatismo, que es útil siempre, ¿no? La antropología siempre lo hemos usado y en filosofía, que hemos aprendido tanto de la antropología del último siglo y medio, eh, siempre lo tenemos a mano. Todas las sociedades son como la nuestra en el sentido de admitir que las libertades de las mujeres son libertades lógicas y legítimas, para nada. Es nuestra sociedad la que es peculiar. Con todo, nuestra sociedad influye en otras sociedades que son de un tipo distinto y a veces adverso a nuestros valores, sin duda. Lo hace aunque no quiera. Y eso provoca un debate en esas sociedades. 3. Nuestra sociedad es completamente homogénea o precisamente posee minorías, incluso grandes minorías, que no admiten el entramado social global del que estamos hablando, de valor. Probablemente eso ha dado origen al debate de la multiculturalidad, multiculturalismo. Es decir, el feminismo abre muchos debates y lo que hay que tener es un mapa lo bastante grande. Yo no sé si sacar un ejemplo. A mí me encantó la única vez que he podido ir al Parlamento de Bruselas, a nuestro Parlamento Europeo, ver que habían reproducido en el suelo la tábula peutingeriana, que es uno de los más antiguos mapas que conocemos del mundo conocido, de los que tenemos a mano, ¿no? Y entonces aparece prácticamente todos los caminos del Imperio Romano en esa tabla y está reproducida en el suelo y es algo maravilloso. Es un mapa enorme. Pues bien, el feminismo hay que hacer un mapa enorme para poder entender lo que es. Usted, Esther, decía, es que yo a veces sufro, yo entendía que usted decía que sufre. Porque yo llego a un aula e intento explicar el feminismo y la gente dice que no hace falta. Bueno, primero, cuando aparecemos por primera vez en el mundo, tampoco puede decirse que lo entendamos. O sea, estamos allí a ver qué pasa y nos vamos aclarando dependiendo. 2, probablemente tienen razón. Es decir, aquella gente de corta edad que está allí dice, pero si eso ya pasa. ¿Dónde está la novedad? Eso ya está pasando.
tienes que esperar, hay que esperar a que la capacidad reflexiva haya aumentado para que esa misma gente tenga la edad precisa para darse cuenta de que no se trae de serio nada en la democracia. Es decir, que el mundo en el que habitamos es un mundo que exige un esfuerzo constante por mantenerlo como es, porque no es espontáneo. Es un mundo muy complejo y nada espontáneo. A pesar de que nuestros valores parezcan tan claros, que parece que brillan por sí mismos, ¿quién va a decir que no a la libertad? Oh, es ella misma. Oh, ¿quién va a decir que no a la igualdad? Oh, sí. Vale, acércate a ver si es verdad. Porque una cosa es prestar respeto a los valores y decir, oh, qué hermosos, brillantes, cálidos, casi decir, no tienen parte de atrás. Y otra cosa es entenderlos de verdad en el funcionamiento día a día, hora a hora, en nuestro tiempo social, donde constantemente o los defiendes o colapsan. Entonces, nuestra sociedad es la primera que es así y no lo ha sido hasta hace poco menos de un par de siglos. No nos tiene que extrañar. Verdaderamente la libertad y la igualdad y la democracia no pertenecen al orden espontáneo de las cosas. Son una cosa que hay que mantener constantemente. Y cuando hay que enseñarle esto a gente que tiene 8 años, 9 años, 10 años, 12 años, pues no nos extrañe que le extrañe. Ya, pero esto no era así todo el rato en todas partes y porque sí. Y no ha sido así siempre. No. Es un estrambótico, raro, frágil y a la vez enorme y fortísimo experimento filosófico. Vivir así. Y exige una cantidad de talento inimaginable. Exige nada menos que todo el enorme entramado de una educación para todo el mundo que dura más de 12 o 15 años en su proceso y alimentada por el Estado, no es poca cosa. Hay muchas sociedades que pueden prescindir perfectamente de esto. Pero, por lo común, lo que ocurre es que tenemos una capacidad de diáspora asombrosa. Estamos infectando de nuestros propios valores al resto de las sociedades, pero no seamos optimistas, no tanto como creemos, no tanto como creemos todavía. Bueno, muchísimas gracias por esta primera respuesta a la pregunta de nuestra compañera Esther. Vamos a dar paso a la primera pregunta también que tenemos grabada. Las otras las tenemos grabadas, doña Amelia. Qué bien. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Yo soy Silvia Gómez, soy la primera teniente alcalde del Ayuntamiento de Vila-real y concejala de Igualdad. En primer lugar, Amelia, quiero agradecerte que participes en esta jornada en conmemoración del día 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y que se englobe dentro de las conferencias blancas de la UNED de Vila-real. Estas conferencias llevan muchos años realizándose en esta ciudad, en lo que es la universidad, y por lo tanto te agradezco que participes sobre todo con esta temática. Nosotros desde la administración local, desde el Ayuntamiento de Vila-real, pensamos que somos los que tenemos que incentivar, que visibilizar las políticas feministas para que todos los ciudadanos y ciudadanas crean en esta política de igualdad. Y en esa línea quiero plantearte mi pregunta, y es la de si crees que tenemos que ser los ayuntamientos, las administraciones más cercanas a los ciudadanos y ciudadanas, las que tenemos que coger la batuta para poder potenciar el feminismo en nuestra ciudadanía. Bueno, muchísimas gracias y buenas tardes a todas y a todos. Pues a la querida Silvia le digo, ciudadanía viene de ciudad y de siempre también en nuestro tipo civilizatorio ha sido un tipo urbano, máximamente urbano. Y la mayor parte de nuestras innovaciones se han producido precisamente en el entorno urbano, las buenas. Bueno, alguna mala también, no vamos a exagerar. Entonces, lo que una ciudad no sabe hacer en sus calles, un Estado no lo sabe hacer.
Esto es, la ciudad es el lugar donde se prueba lo que se piensa. Si una ciudad está bien administrada, su presupuesto es bueno, se emplea bien, es segura, es agradable de transitar y la gente le apetece más salir a la calle que encerrarse en su casa, esa ciudad es un éxito. Y es muy importante que la ciudad piense en las ciudadanas. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? ¿Qué necesitan? ¿Dónde están mejor? De tal manera que a mí me parece estupendo que a alguien, en este caso Silvia, sea teniente alcalde primera y además lleve igualdad, porque eso le exigirá pensar las dos cosas a la vez. Y es muy importante pensarlas a la vez. La libertad de las mujeres propició, cuando empezó, la libertad de las mujeres, la libertad de tránsito, no tengamos la idea de que es una cosa poco menos que inmemorial. Para nada, la libertad de tránsito es muy reciente. Y entonces tiene mucho que ver con que la ciudad se haga amigable. Hay cosas en las que apenas pensamos. Cuando la ciudad se llena de tiendas, de todo tipo de tiendas, es en el mismo momento en que la ciudad se llena de mujeres que están paseando. ¿Hay alguna parte de la ciudad que las mujeres no puedan pasear? Pues si eso existe no es conveniente, porque es una restricción de ciudadanía. Hay que ver lo que hay en cada sitio. Entonces yo creo que es muy, muy importante desarrollar un tema que es el urbanismo y la libertad de las mujeres. Porque, veamos, voy a dar un ejemplo, pero bueno, a lo mejor sirve, ¿no? De nuevo me voy a acordar de Villarreal. La última vez que estuve ahí, hay una iglesia cercana, ¿no? Que suena, tiene una campana fantástica que suena y da las horas. Y las da con tal interés que teníamos que parar porque aquello impone su propio sonido, ¿no? Esa es la ciudad antigua y la ciudad antigua vive dentro de la nuestra. Acaban de poner la Ciudad, Amelia. claro, a ver, la ciudad antigua tiene templos, tiene campanas, tiene horas que están marcadas para cada sexo también y para cada acción. Y ahora eso lo llamamos patrimonio histórico-artístico, excepto en el caso que, digamos, seamos gente religiosa practicante, que decimos, sí, patrimonio histórico-artístico, pero además parte de mi vida, ¿no? Hay muchas ciudades viviendo dentro de la misma ciudad. Pero la ciudad que nos importa es la ciudad donde las mujeres son libres, porque, bueno, creo que fue el barón de Montesquieu quien dijo que la medida última de la libertad de una sociedad es la libertad que gocen las mujeres en esa sociedad. Entonces es muy, muy importante mantener este metro, ¿no? Este metro. Y desde un punto de vista feminista, estrictamente hablando, en el sentido exclusivamente filosófico, es muy interesante contemplar las ciudades y ver qué es lo nuevo y qué es lo antiguo, qué se hizo y por qué se hizo. Y qué tiene eso que ver con las libertades cívicas, ciudadanas, de tránsito, con la ciudad segura, porque es curioso, pero para las mujeres, antes que cualquier cosa, la seguridad es lo más importante. Sencillamente las mujeres no pueden expresar su libertad allí donde la seguridad no tiene todo el paisaje ganado, porque son más débiles físicamente hablando. Eso no lo podemos perder jamás. La democracia ya es en sí misma una lucha contra la fuerza bruta. Pero cuando la democracia es además una democracia avanzada, una democracia feminista, es un espacio seguro incluso para todas aquellas personas
que no serían capaces de defenderse de un ataque. Por supuesto, todas las mujeres, pero todas las personas que padezcan cualquier trance de debilidad, ¿no? Cualquier trance de debilidad. Nuestras ciudades, en ese sentido, son admirables. Y yo, como tengo cierta tendencia al optimismo, no te diré que irrefrenable, pero la tengo, hay que confesar las cosas como son, pues a veces cuando leo a alguno de los filósofos que son nuestros contemporáneos y que dicen, no nos engañemos, no seamos pesimistas, no es tan cierto que la violencia esté en aumento, más bien la violencia en nuestro tipo social está en retroceso. Pues tiendo a creerles cuando explican sus estadísticas. Tiendo a creer que la libertad de las mujeres ha hecho mucho más habitable el mundo, porque ellas, nosotras, debíamos habitarlo. Y entonces a la imagen y semejanza. Así que me encanta y simplemente te diría que ese esfuerzo, pues, nunca pare, ¿no? Porque es un esfuerzo importante. Y tiene que ver con lo último que dije, lo repito y lo dejo colgado aquí un poco, que es, hay que habitar una ciudad en la que apetezca salir de casa. Es decir, ver al resto, porque en tu casa estás bien, pero fuera todavía se está mejor. Muy bien. Bueno, pues pasamos con el segundo vídeo, que es de doña Marisa Torlá, que es la diputada provincial de Servicios Sociales y del área de Igualdad. Buenas tardes. Soy Marisa Torlá, diputada provincial de Castellón, responsable de las áreas de Bienestar Social e Igualdad, y me gustaría realizar una pregunta a doña Amelia Valcárcel. En su libro Ahora Feminismo, define la confianza como el vínculo que hace posible la gobernabilidad y el equilibrio social público, y que la sociedad en la que la mujer ejerce cargos en diferentes ámbitos, actuando de manera libre, que esa sociedad mejora. Bien, mi pregunta es la siguiente. ¿En qué momentos, en 2024, cree usted que está esa confianza? Muchas gracias y espero que sigamos construyendo juntas una sociedad más justa e igualitaria. Fenomenal. Pues verá, a ver, si hablamos de los momentos políticos, este que nos toca no es de los mejores. Esta civilización nuestra, esta civilización que pretende hacer las libertades posibles, que pretende un cierto mínimo de igualdad asegurado, que pretende implementar todas las coberturas que hacen que la vida sea confiable, es decir, que no tengamos miedo a vivir, sino que la vida tenga rasgos confiables, que la educación esté asegurada, que la sanidad esté asegurada, que la previsión esté asegurada, que la alta edad esté asegurada, que si algo nos falla completamente el Estado en efecto puede hacerse cargo de un relativo buen vivir hasta que esta situación mejore. Todas estas cosas que hemos ido construyendo y que se traducen en impuestos. Eso que hay que pagar ahora en junio, que nos parece muy mal, pero sin lo cual no podríamos mantener nada de lo demás, que es muy importante. Yo, desde luego, advierto que a mí en junio la tasa de ciudadanía me sube de una manera salvaje. Es decir, cuando veo cómo va a ser aquello, empiezo a encontrar que los políticos y políticas que me representan tienen muchos más defectos de los que yo hubiera supuesto. Y es que me sube inmediatamente la tasa de ciudadanía a medida que llega el momento del cobro. Pero bueno, aun quitando esto del medio, es decir, las democracias son caras, y esto lo tenemos que saber, y tenemos que aguantarnos con el asunto, es que tenemos fuertes desafíos. Al fin y al cabo, nuestro tipo civilizatorio, allí donde ha conseguido, digamos, un mayor asentamiento, es Europa, América, parte de Oceanía y algunos países contados en otros continentes. Y ahí es donde podemos decir este imperio de la ley y este imperio de un determinado orden está relativamente asegurado. No igual en todas partes, ni mucho menos.
Con lo cual, pues el momento político siempre depende de desde dónde lo juzguemos. A mi modo de ver, nuestro momento político no es bueno, no solo dentro de nuestras fronteras, porque estamos asistiendo a un momento de crispación no bueno, sino y sobre todo fuera. Esto es, tenemos una guerra abierta en el norte de Europa, por decirlo así, en la puerta del norte está la guerra de Ucrania. Tenemos una situación máximamente conflictiva en Oriente Medio con Irán, que es un actor no democrático, esperando quizá una oportunidad que no habría que darle en absoluto. Tenemos un panorama multifocal. China no es una democracia y parece que tampoco tiene entre sus intereses llegar a serlo. India, si calculamos que India es la mayor democracia del planeta, te vamos a tener que hacer muchas notas a pie de página para decir qué significa democracia en el caso de India. Es decir, vivimos en un mundo que para nada es todo nuestro. El proceso de globalización es conflictivo. De hecho, el proceso de globalización empieza prácticamente en el siglo XVI y ha demostrado ser en algunos siglos, por ejemplo el XX, un proceso extraordinariamente violento. Pensemos en las dos guerras mundiales. Cierto que desde la Declaración Universal de Derechos Humanos hemos llegado a pensar que podremos conducir todo este proceso sin particulares alteraciones, sin particulares desdichas. Pero nada lo asegura. Hay demasiados actores. Así que yo creo que en este caso hay que hacerlo de Voltaire, es decir, cada uno tiene que cuidar el huerto, el suyo, pero a ser posible cuidarlo bastante bien, porque la fortuna general del proceso y que éste vaya a acabar bien, eso no está asegurado. La vida humana es corta. La vida humana antes era todavía más corta, pero ahora como mucho 80 años. Nadie ve 2 siglos, nadie ve 3 siglos, nadie ve lo que va a pasar dentro de 100 años. ¿Qué podemos hacer? Cuidar nuestro huerto lo mejor posible para que lo que vaya a pasar se parezca en mejor a lo que tenemos. Esto es lo que más nos importa. Podríamos ser terriblemente egoístas y decir, bueno, el que venga detrás ya se sabe. A nosotros nos ha ido relativamente bien, hemos tenido un poquito de suerte, pues luego, oye, ya se verá, ¿no? Pero no, dentro del feminismo eso no es posible. El feminismo siempre es una teoría del cambio social y un horizonte de progreso. Si eliminamos realmente la idea de progreso, no sabemos cómo orientarnos. Es como si te quitan la brújula en medio de la noche y en un bosque, ¿no? La necesitas para orientarte. Necesitamos ideas fuerza. Y en el feminismo la idea de progreso es muy importante. Muy bien. Doña Amelia, ahora vamos a hacer 2 preguntas seguidas, si le parece, porque tocan temas muy similares. Entonces, para que no entrar con 2 preguntas, vamos a unirlas. Entonces, primero será nuestra subdelegada del Gobierno, Antonia García Valls, y también nuestra directora de la Oficina de Igualdad de la UNED, doña María Ruiz. Buenas tardes, soy Antonia García Valls, subdelegada del Gobierno en Castellón. Y es un honor participar en este foro y hacerle una pregunta a la maestra doña Amelia Valcárcel. Ante el fenómeno del auge de la ultraderecha, un movimiento misógino y claramente antifeminista, ¿qué posicionamiento cree usted que debe adoptar el feminismo para contrarrestar este fenómeno que pretende invisibilizar a las mujeres, despreciar los derechos de las mujeres y negar la violencia de género? Muchas gracias. Hola, soy María Ruiz, soy la directora de la Oficina de Igualdad de la UNED, que en estos momentos se encuentra inmersa en la implantación del segundo plan de igualdad con el impulso decidido del rectorado de Ricardo Mayral. Es un honor para mí
poder participar en este acto organizado por el Grupo de Filosofía del Centro UNED de Vila-real con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y además dirigirme a nuestra profesora Amelia Valcárcel desde la admiración a sus estudios sobre feminismo, igualdad y ética. En mi opinión, la voz pública de las mujeres en esta parte del mundo en la que afortunadamente nos toca vivir se deja oír más cada día y se avanza hacia una sociedad más justa en la medida en que se avance a una sociedad más igualitaria. Pero también el feminismo se ve seriamente amenazado, en mi opinión, por las polémicas en torno a determinados asuntos que nos dividen o por la acción de las redes sociales, que si bien por un lado se han convertido en un espacio imprescindible para la visibilidad, el debate y la defensa del feminismo, por otro también permite que circulen impunemente mensajes antifeministas y ataques a las mujeres de la mano de grupos que generan y difunden mensajes misóginos con intereses espurios. Querida Amelia, aquí va mi pregunta. ¿Cómo hemos de defendernos de estas y otras amenazas para no retroceder y poner en riesgo lo conseguido hasta ahora? Muchas gracias y un afectuoso saludo. Bueno, a ver, yo creo que eso que llamamos grupos de ultraderecha, ahora me voy a restringir naturalmente a Europa, no son tan claros en cuanto a su misoginia como se está diciendo. Porque ahí hemos de distinguir. La única manera de hacer un buen diagnóstico es tener claros los síntomas. Y, por ejemplo, yo veo que hay gente que es ultramontanos y ultramontanas ya prácticamente no quedan. Gente conservadora, pues sí. Pero la ultraderecha tiene algo de particular. No es ultramontana y no es conservadora. Digamos, da un paso raro y a veces nos parece que lateral en otra dirección. Y lo que hay que ver es qué causa ese paso para poder interpretarlo. Por ejemplo, yo no veo que en los partidos que, por ejemplo, se oponen directamente y que son considerados de ultraderecha, se oponen directamente a la emigración, en el caso de Europa, es decir, a la entrada de más personas de fuera, haya una especial misoginia. Suelen decir, por el contrario, que no desean la entrada de esas personas porque precisamente quieren conservar las características igualitarias sociales. Esto está aquí. Y haríamos mal en tergiversarlo, decir que están diciendo una cosa y pensando otra. No, no es verdad. Lo que están diciendo y lo que están pensando parece que es lo mismo. Sin embargo, tenemos también que muchos votantes de algunos partidos lo que son es resistenciales respecto de las libertades de las mujeres, es decir, que no las soportan, no las llevan bien. Caray, vuelvo a Villarreal, se ve que aquella conferencia me marcó mucho. El asunto es, había un señor entonces entre el público que puso una cara de no me puedo creer lo que estoy oyendo. Esto no me está pasando. Cuando yo le dije que yo solía ir a investigar qué se decía en Forocoches. La cara de incredulidad. Claro, yo no voy con mi nombre y apellidos, naturalmente, a investigar en Forocoches. Primero, allí te tienen que presentar. Yo he encontrado a una excelente persona que hace años me dijo, deberías saber lo que se dice en estos lugares. Y yo dije, pues nada, hazme una presentación convenientemente trasvestida y yo de vez en cuando entraré en esos lugares a saber qué se dice. La mayor parte de las cosas que se dicen en estos lugares y que pasarían por misoginia extrema, cualquiera de esos señores que las están diciendo allí, no se atreven a decirlas en su casa de ninguna manera. Es decir,
Se están permitiendo desahogos, ciertamente llenos de una mala educación, en fin, profunda, pero los desahogos han de ser separados, pienso yo, de algo que tuviera más consistencia política. La última vez que tuvimos un verdadero desafío civilizatorio fue en los años 20 y 30 del siglo XX, cuando los fascismos lucharon por ocupar el panorama y decir las sociedades han de ser gobernadas de otra manera. Y desde luego los fascismos, tanto el musoliniano como el alemán, eran patriarcalismos extremos. Yo sobre esto he escrito algo, que en todo caso, bueno, por ahí está y escrito queda. De la misma virulencia no hemos tenido nada más. Es decir, nunca nos ha aparecido en el horizonte, al menos de momento, una opción política que diga esto solo se arregla con un cambio radical, volviendo hacia atrás todo el esquema de libertades públicas. Lo cual implica acabar, en primer lugar, con todas las libertades de las mujeres y su ciudadanía. Semejante desafío, por el contrario, está teniendo lugar en áreas civilizatorias diferentes de la nuestra, máximamente en religiones resistenciales, como por ejemplo el Islam. Volvamos atrás y digamos el Islam tiene que organizar. ¿Por qué? Dice, porque nos produce demasiada inquietud la especie de deshacerse valorativo en que consiste subirnos al carro en que vive Occidente. Nos produce una excesiva incomodidad. Yo pienso que es totalmente diferente esto, que es un verdadero problema y, sin embargo, es un problema que no va a poder mantenerse mucho tiempo, no lo auguro más de 50 años, aunque naturalmente se le puede decir, bueno, dentro de 50 años a saber si usted acierta o no. Lo admito. Pero no lo auguro más porque lo que veo es que incluso en tiranías terribles como la iraní, ya no hay quien sujete a las mujeres en los moldes que los ayatolas, con todo el poder y todo el dinero del mundo, siguen queriendo mantener. Incluso a costa de una guerra externa, si fuera necesario. Ya saben que en muchas sociedades, cuando no saben cómo propiciar la unión interna, lo que hacen es provocar una guerra externa. Vivimos en un mundo que es peligroso, pero yo he visto todavía ayer los festivales de la Noche del Fuego antes del Nowruz, de la gran fiesta de primavera preislámica, y la gente estaba en las calles haciendo lo que bien le parecía. Entonces, ni ahí. He visto a las tiranías del Golfo, hombre, les podríamos llamar monarquías del Golfo, pero ¿para qué me voy a cansar? Que incluso también reculan. Después de haber estado pagando, sin embargo, a los actores sociales más impresentables, cuando no pagando directamente terrorismo en nuestro modo de vida. Yo creo que nuestro modo de vida es que es tan infinitamente superior al resto que gusta demasiado. Es decir, va a ser muy difícil que nadie lo pueda parar, pero tiene muchas cosas a su favor. Muchísimas cosas a su favor. Entonces, ¿qué hay que hacer con la ultraderecha? Primero analizar de qué se trata, porque no es lo mismo un fundamentalista que un incel. Digo, por usar dos, no es lo mismo, y no es lo mismo alguien que esté gritando en la plaza pública contra la inmigración que alguien que esté gritando en un foro privado a favor de la prostitución. ¿Me explico? Es decir, vamos a poner un poco de orden mental, exclusivamente en lo que tenemos delante, porque si empezamos a utilizar conceptos tan vagos como radicalización de derechas, fachosfera y cosas así, no nos vamos a enterar jamás de qué es lo que está pasando debajo de nuestra vista. El deber de hilar fino no puede perder nadie. Así que, bueno, puede ser mi inveterado optimismo, que no lo niego, pero yo creo que en este desafío, en este
En este notable enfrentamiento argumental, el feminismo, Occidente, nuestras sociedades abiertas y libres, van ganando. Que ganen en la argumentación no quiere decir que ganen en los hechos. Pero no me parece que nuestro enemigo principal no de momento sea una enorme corriente de opinión contra nuestros propios valores. Eso ya sucedió en los años 20 y 30 del siglo XX y de momento no se reproduce. Y además a mí me enfada mucho cada vez que alguien dice y le llama algo fascismo. Me enfada mucho porque pienso en la enorme cantidad de gente que padeció bajo esos regímenes terribles y solo por respeto a esa gente no hay que utilizar nunca nombres tan fuertes para las cosas. No se me ocurriría, me da una vergüenza terrible cuando escucho utilizar esas palabras para hablar de tonterías, precisamente porque la capacidad de mal que esos movimientos tuvieron es inimaginablemente grande. Bueno, doña Amelia, por un lado un mensaje optimista que le agradecemos, ¿no? Muchísimo. Y por otro lado, es decir, este toque de atención que nos acaba de dar sobre el uso de los términos y de los conceptos, que no utilizarlos de una forma tan a la ligera, porque el compromiso que requieren es mucho. Le agradecemos mucho esa reflexión. Pasamos a la quinta pregunta, que es de doña Rosa Peris. Ella es directora del Instituto de las Mujeres del Gobierno de España y actualmente es diputada en les Corts Valencianes. Hola, buenas tardes. Soy Rosa Peris, soy diputada en las Cortes Valencianas. Yo tuve el honor de conocer a la maestra Amelia Valcárcer siendo directora del Instituto de la Mujer y hoy puedo decir que Amelia es una mujer a la que admiro y sobre todo creo que es amiga y compañera de miles de batallas por los derechos de las mujeres. Gracias, Amelia, por todo lo que has hecho y como me piden una pregunta, te la voy a hacer. ¿Crees, Amelia, que la relación entre la lucha por la igualdad y el feminismo o el feminismo y los partidos políticos debe mejorar? Un beso y unas buenas jornadas. Muchísimas gracias. Mi querida Rosa, es que son muchos años, en efecto, de una gran amistad y de una gran camaradería política. A ver, yo pienso a veces que las élites, si pueden, crean un mundo propio, donde están más a gusto. Y las élites sociales, a veces el corazón de la élite social, el corazón de, digamos, de la clase media, del cuerpo social, no vive al unísono. Si lograra traducir esto, veamos. En las élites económicas, por ejemplo, si uno observa el tipo de noticias que dan hacia afuera, siendo como son, que no gustan de dar ninguna, si es posible, es decir, toda élite se esconde, y en una democracia más, porque hay cosas que no se pueden enseñar, son un poco el dinero se mantiene oculto, el poder se mantiene oculto. Pues en esas élites a veces si se las mira desde fuera, en lo poco que se dejan ver, uno acaba pensando, ¿viven como en estado de excepción? Esto es, viven como si no vivieran en el ritmo feminista corriente en que vive todo el mundo. Y a veces yo pienso, pues, ¿no se referiría a esto Clara Campoamor cuando escribió, oye, como tan tranquila, dice, el feminismo no ha nacido en un campo de golf, ni se desarrolla en un campo de golf? A ver, que no digo yo que haya que ir allí a buscarlo, que tampoco hay que meterse con el golf, que dependiendo es un juego muy divertido. Todo lo que quiero decir es, para Clara Campoamor, la idea de que el feminismo era una cosa, porque era lo que a ella le decían, esto es para cuatro, que han hecho una carrera, que viven en la élite y tal. Entonces ella, frente a eso, respondía, el feminismo no nace en un campo de golf. Esto es, la élite verdadera está a lo suyo. Dice, el feminismo es de suponer
que existirá allí donde todas las mujeres tengan naturalmente y sin remisión que salir a trabajar para ganarse un salario. Y yo creo que tiene toda la razón, es decir, nuestra sociedad está montada sobre que las mujeres tienen derecho a ganarse un salario, que por cierto no suele ser igual que el de los varones todavía, y no solo eso, tienen derecho también a saber en qué se lo quieren gastar, tienen derecho a ahorrar, pero también a no hacerlo, tienen derecho al ocio, tienen muchos derechos. No son derechos protocolizables, es decir, porque aquí en nuestra sociedad, cada vez que alguien dice derecho, hay que empezar a ponerle, en fin, un cordón de salvación alrededor, a ver qué quiere hacer con ese no de derecho, no sé que se invente algo. No, hablamos de derecho en un sentido metafórico. Ahora bien, estas mujeres, todas nosotras, que digamos, nos creemos con derecho a una vida propia y convenientemente confortable, si es posible, llevamos eso allá donde vamos. Es muy difícil sustraerse al latido del cuerpo social, porque el latido del cuerpo social es feminista, a día de hoy. Ahora bien, en el poder, Rosa Peris, ¿cuántas fraterías no conocemos tú y yo? Totalmente resistentes. Hace 2 días, 3 días, no 4 días, Dios, cómo pasa el tiempo. Yo misma he encabezado la firma de un manifiesto en el cual se pide que los principios éticos que guían, por extraño que les parezca, hay unos principios éticos que guían la actuación del Partido Socialista Obrero Español. A veces uno pensaría, ah, sí, pues sí, los hay. Se incluya que no se puede demandar ni comprar prostitución. No necesitamos saber lo que hubiera pensado Pablo Iglesias Pose de este particular, aunque probablemente habría estado de acuerdo. Pero es que lo que yo no quiero, cada vez que veo a personas a las cuales yo eventualmente voto, hacer algo que no está bien, que de paso lo hagan en lugares que están todavía peor. No tengo por qué soportar eso. Es decir, si algunas élites creen que pueden hurtarse del fenómeno común de las libertades y de la igualdad, buscando espacios arcaicos donde poder pasearse en ropa interior, hay que quitarles esa manía. Pura y simplemente, esa manía de serles evitada, porque dan una pésima imagen política. Y desde luego también pasa una cosa con la paridad, y es importante decirlo, aunque quede más feo, porque feo queda. El feminismo ha luchado porque las mujeres estén representadas en paridad en todos los ámbitos de poder. Es muy importante. Solo lo ha logrado la paridad, de alguna manera, en el ámbito público político. En el ámbito económico basta con ver cualquier foto de cualquier gran corporación bancaria y ver cuántas hay allí puestas. No hace falta esforzarse mucho, es empírico. Y en otros ámbitos podríamos seguir, incluido el religioso. ¿Vale? Pero vamos a mantenernos solo en el ámbito político. Pues hemos conseguido, en efecto, la lucha por la paridad ha conseguido que las mujeres estén. Pero ya está bien de que sean elegidas para estar precisamente aquellas que están de acuerdo en no estar. O en estar sin que se note. O en estar para complacer a quien te designó. Es decir, hay todavía dinámicas del poder que no sirven, no están sirviendo al esquema de las libertades, sino que se reproducen según un latido arcaico que no es bueno, porque la parte de arriba de la sociedad debe ser más dinámica de lo que está siendo, incluida la política. Supongo que a todas y a todos nos da una vergüenza horrible cuando el espectáculo de la política, en vez de ser el espectáculo de las ideas y de los proyectos, es el espectáculo del tú más. Y tú más. Y tú todavía más. Pero esto solo sucede cuando una élite no ha sabido cumplir su función.
y se ha dejado llenar de caracoles, hojarasca, zánganos y cosas por el estilo. De vez en cuando el barco no navega, hay que sacarlo a tierra, darle la vuelta y que arenar, para que pueda bogar a gusto. Y ciertamente en democracia eso es absolutamente necesario, porque cuando se manifiesta la desafección es cuando llega justamente el problema de quiero volver a un orden distinto. La desafección provoca el problema justamente que queremos evitar. El problema de la desafección acaba dejando que el peor sea el que suba a la tribuna. El feminismo tiene mucho que aprender de la filosofía de la historia, la democracia tiene mucho que aprender de la filosofía de la historia. Y mi querida Rosa, cuántas veces, todas las que tú has dicho y además todas las que has pensado, hemos tenido que exigir un profundo cambio de modales a quienes aparentemente decían representarnos. Lo que pasa es que esto sucede cada relativamente poco. A veces cansa mucho, yo te entiendo, pero tú sigues esforzándote, que yo siempre he confiado en lo fuerte, decidida y valiente que eres. Muchas gracias. Vamos a la siguiente. La siguiente la vamos a leer. Es de la profesora Nazanin Armanian, activista que usted también conoce. Ella le sigue muchísimo en su trabajo. No ha podido grabarnos, es decir, por un tema pues que sabe muy bien que ella tiene que cuidar mucho, es decir, donde graba, no tiene un espacio neutro para hacerlo y ha preferido trasladarnos la pregunta que nuestra compañera Esther será quien se la leerá. Sí, dice así. Hola, muy buenas tardes a los presentes. Muy buenas tardes, profesora, compañera Valcárcel y las personas que habéis organizado este necesario evento. Soy Nazanin Armanian, exiliada política iraní desde hace 40 años, que tuve que abandonar mi tierra por estar perseguida por una teocracia totalitaria, que en nombre de Dios y la venia de las superpotencias terrenales fue instalada en Irán en el marco de la Guerra Fría. Las mujeres y los derechos que habíamos conseguido durante más de un siglo de durísima lucha se perdieron en pocos días por la geopolítica. La caza de brujas, las subversas y las antisistema por los tribunales de la Inquisición ha sido un constante desde 1978. Interminable, y Mahsa Amini no es el único rostro conocido. En parte porque somos decenas de millones de brujas invencibles que no paramos de reproducirnos a nivel mundial, atrayendo la solidaridad de cientos de millones de hermanas y hermanos. Mi pregunta, ante el avance imparable de las fuerzas de extrema derecha, casi todas además de tinte religioso, a nivel mundial, así como las guerras de expolio de las grandes potencias que aplastan a naciones enteras, ahora Israel que busca el gas y lo que queda de las tierras de los palestinos, y cuyas principales víctimas somos las mujeres, ¿qué mecanismos debemos elaborar para que nuestros derechos sean irreversibles? Y si desde España se puede promover un movimiento antimilitarista, feminista, mundial, activo y militante. Gracias y un abrazo fuerte para todos, para todas. Cuando yo a veces veo noticias y me entristecen, ¿no? Si la cosa es, digamos, de nivel 3, es decir, que ya aquello entra en cierto peligro, me pongo a leer a Hannah Arendt como si no hubiera mañana. He descubierto que es una de las mejores cosas que pueden hacerse, ¿no? El ponerse en contacto con una enorme inteligencia es lo mejor que podemos hacer. Y el otro día estaba leyendo una obra que escribió Hannah Arendt cuando era muy jovencita. Es una biografía de Rachel Varhagen, que es una joven judía que vive en Frankfurt, que deja una gran correspondencia y que además es una salonier, una pequeña salonier en Frankfurt en el momento, por ejemplo, en que Hegel está todavía en Frankfurt y luego abandona rápidamente Frankfurt. Cito a Hegel porque cuando ya la cosa va de pesimismo extremo,
Ya dejo a Hannah Arendt y suelo coger directamente a Hegel. O sea, cada uno tiene sus... por dónde va, ¿no? Y en Rachel Van Haven leí, pues hace un par de días, lo siguiente. Dice, no, esta se pensaba que era muy bonito y hacía parecer un bello espíritu que se dijera que se unan las mujeres y acaben con las guerras. 1804. Esto lo escribe Hannah Arendt en el veintitantos, en 1920 y tantos, y es una crítica, como ella las hace, diciendo, mira esto que parece una idea. No es una idea, solo parece, pero no lo es. Irán, a ver, 1978. Yo en 1978 todavía pasaba mis veranos en Inglaterra, en el sur de Inglaterra, en Devonshire. Estaba acostumbrada a hacerlo porque yo había hecho un bachillerato en que nos enseñaban francés. Entonces, si querías manejarte en otro idioma, eso era asunto tuyo, ¿no? Tenías que hacerte con esa clave. Y mi manera de hacerme con la clave era pues pasar mis veranos en el sur de Inglaterra. El clima es muy parecido al mío del norte de España, donde yo estoy como pez en el agua. Y bueno, cambiabas de idioma, cambiabas de cabeza. A la sazón, además, a mí Inglaterra me parecía una especie de paraíso de la democracia, porque aquí estábamos en los inicios. Y recuerdo que conocí allí a un joven iraní. Estábamos en una clase de inglés. Y este joven, que por lo demás era enormemente atractivo, es decir, tenía estas características de el friso de los arqueros, no sé si se dan cuenta. O sea, era un chico guapísimo. La mitad de la clase lo miraba por el rabillo del ojo con mucho interés. Y estábamos haciendo, y teníamos una buena relación, hablábamos de todo y hacía chistes y era un chico muy divertido. Hasta el día que hicimos un maldito cosa de, teníamos que decir una frase simple y tonta, I am o I'm not, I'm not. Y entonces era, I am single, I'm not single. Y recuerdo que me tocó a mí y dije, no, I'm not single. Y entonces este joven inmediatamente diciendo, esta pobre española que se me equivoca muchísimo, me dijo, you are single. Le dije, no, I'm not, I'm married. Entonces inmediatamente dejó de hablarme. Dio un salto hacia atrás, como si yo le hubiera estado engañando sobre cosas terribles sin ningún derecho a hacerlo. Presentó toda la cara del horror moral, o sea, mira cómo son, por favor. Mira qué cosas hacen. Mira cómo te dejan equivocarte. Esta misma persona, habíamos tenido debates sobre Khomeini. En ese momento Khomeini estaba en París y estaba a punto de coger un avión para marcharse precisamente a Irán. Una amiga mía y yo tratábamos de explicarle a este joven que si algo era malo para las mujeres no puede ser jamás bueno para la gente. Y que Khomeini estaba claro que tenía una versión arcaica de la religión que procuraría muchísimo dolor en Irán. Como luego me retiró la palabra, ya no pudimos seguir riñendo, dado que yo, como mujer casada, no tenía que andar tentando varones, explicándoles con mi voz ningún género de cosas, pues dejó de discutir conmigo de esto. Pero lo último que dijo fue, yo soy un chico de izquierdas, Khomeini será bueno para todo el mundo. Sospecho que fue de los primeros asesinados. Lo primero que hizo la tiranía ayatólica es apoyarse sobre gente iletrada y sobre los partidos de izquierda de Irán en la clandestinidad contra el Shah. Una vez que tuvo asegurado el poder, acabar sistemáticamente mediante asesinatos selectivos con todas las personas de estas opciones políticas. Y yo mucho sospecho que aquel joven, que de verdad era maravilloso, no solo por guapo, que encima era guapo, es decir, tenía buena cabeza, tenía también sus miedos, ¿quién no los tiene?
pero era un tipo fantástico. Pues probablemente no llegó a durar 2 años allí. Entonces, una tiranía como la tiranía ayatólica se instaló en Irán y es muy difícil de desalojar porque tiene recursos económicos ingentes. Es fácil desalojar desde Occidente, fácil. Bueno, a una tiranía, pero calculen que todo el petróleo iraní pasa por las manos de los ayatolás. Calculen que las ganas que tenga esta gente de abandonar el poder son muy escasas. Han fabricado una nueva élite, viven magníficamente en sus propios barrios con una cantidad de reservas dinerarias inimaginablemente grandes. Cada vez que yo veo, y tengo muchas amigas iraníes, porque he dirigido tesis a iraníes que viven fuera de Irán, siempre me ha interesado la filosofía, los filósofos iraníes, por ejemplo. He seguido larguísimos años a Darío Sayegan, tiene una cabeza absolutamente extraordinaria, y a muchos otros. Yo también me han interesado los novelistas, todos. No he conseguido, sin embargo, ir a Irán. Cuantas veces lo intenté, lo que se me dijo es que no era un viaje seguro y que que no podían garantizar mi seguridad y que no. Pero, por ejemplo, pues conozco y me he llegado a llevar relativamente bien con Shirin Ebadi, la premio Nobel, que ha acabado teniendo que salir de Irán y viviendo fuera. Irán es una grandísima prueba. Si Irán logra volverse un lugar habitable, la democracia habrá ganado planetariamente en el mundo. Irán es clave en este momento. Y desde luego, yo no sé cuántas mujeres en Irán están de acuerdo con la tiranía. Cada vez que veo fotos o manifestaciones, lo que siento es una admiración enorme por la valentía que tienen. Yo comparo a veces lo que en España había que padecer, ¿no?, para enfrentarse a un gobierno que tenía sus tintes religiosos también, pero nada como aquello. Aquí es infinitamente peor. Y yo veo en estas personas un valor admirable y un valor que evidentemente está apoyado por los varones que forman parte de sus círculos, porque si no, no tendrían tanto. Los seres humanos vivimos en común. Pero ¿qué valor tienen cuando se enfrentan, por ejemplo, a la policía del trapo, ¿no? A la policía de esto que pusieron de moda en todo el mundo, diciendo que era tradicional cuando nació en 1980, el yihad. Son las personas más valiosas del mundo y todavía las escuché hace 2 días gritando muy felices lo siguiente, que probablemente es falso, pero tenía gracia. No queremos parecernos a Occidente, porque es naturalmente el reproche que se les hace. ¿Queréis pareceros a Occidente? No, simplemente somos persas, somos así desde siempre, libres. Bueno, doña Amelia, muchísimas gracias. Ya nos quedará, vamos a hilar dos preguntas también de la profesora Cristina Castellanos, que profesora de Economía Aplicada de la UNED, y de doña Teresa Sansegundo, profesora también de Derecho y directora de la Cátedra de Igualdad y Bienestar Psicológico y Emocional de Vila-real. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Juan Luis, y a todo el centro por organizar estas jornadas. Estoy encantada de poder realizar una pregunta a Amelia Valcárcel. Es un honor poder estar en esta presentación de su libro. En primer lugar, quería presentarme. Soy Cristina Castellanos, soy profesora de Economía Aplicada en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED. Y esto es relevante porque marca mi sesgo, ¿no? Para mí el tiempo es el recurso más escaso y como economista nos dedicamos a ver qué hacemos con los recursos escasos. Y esto está totalmente ligado a la civilización feminista y a cómo planteamos un mundo en el que el cuidado esté en el centro. Y para esto quería ver
dentro de la teoría que plantea Amelia, cómo ve nuestros resultados. Justo el 8 de marzo sacamos un informe respecto al uso de los permisos por nacimiento que viene a apuntar que quizás no estemos tan cerca de esa civilización y que haya todavía mucho trabajo por hacer, o que quizás simplemente tengamos que empujar para llegar antes a esa situación. Mi pregunta está relacionada con esta presentación, y es que lo que hemos visto de analizar los datos de registro de la Seguridad Social es que, a pesar de la equiparación de los permisos, la mayor parte de los hombres utilizan el tiempo a la vez que las mujeres, es decir, no están incorporándose a su rol de cuidadores independientes, cuidadores corresponsables. Desde el estudio planteamos que esto sea probablemente debido al diseño de la ley, ya que lo que se observa es que las personas, los hombres, reflejan el comportamiento, la mayoría lo usan a la vez, que es como indica la ley en un primer momento que se debe usar, y luego hay las 10 semanas que se permiten separar, hay otra moda, ¿no?, de uso. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿considera Amelia que una reforma del permiso por nacimiento y cuidado del menor, en el que se fomente la no simultaneidad, podría incentivar que los hombres adquieran en mayor medida el rol de cuidadores y, por tanto, se favorezca que en nuestra sociedad el cuidado esté presente en más ámbitos y en mayor medida? Muchas gracias, y quedo muy atenta a las respuestas y a las preguntas del resto de compañeras. Un saludo. Buenas tardes, soy Teresa Sansegundo, profesora de Derecho Civil de la UNED, directora del Centro de Estudios de Género y de la Cátedra de Igualdad y Bienestar Psicológico y Emocional de la Diputación de Castellón, directora también de cursos dedicados a comprender y combatir la violencia machista. Constituye un lujo escuchar a Amelia Valcárcel. Tiene una cultura inmensa, sentido común, utiliza el lenguaje con una precisión excepcional, es congruente con su mensaje, expone los temas de forma clara y sencilla, como solo una inteligencia privilegiada es capaz de hacer. Y por si esto fuera poco, encima tiene sentido del humor. No se puede pedir más. A mí me gustaría preguntarle a Amelia Valcárcel cuáles son los temas más importantes de la agenda feminista en los que hay que trabajar y cuáles se deben incluir. Muchas gracias. Con esto, doña Amelia, acabaríamos con las preguntas de las compañeras que han intervenido. Ya. Fenomenal. Pues comenzaremos por la anterior. Cuando mi colega de Economía Aplicada, perdón, pero yo es que cuando me río lloro y me paso el rato, yo no puedo evitarlo, cuando me río lloro. Pues cuando me ha recordado muchísimo a Celia Amorós, mi maestra en filosofía, porque Celia todo el rato era constante, era el tiempo es un recurso escaso de usos alternativos. Cada vez que le preguntabas por algo, el tiempo es un recurso escaso de usos alternativos. Vale. Sí, el tiempo es un recurso escaso y de usos alternativos. Le voy a devolver la pregunta, porque su pregunta es una pregunta que es, por así decir, muy de fichero estadístico, que es, pero vamos a ver, ahora hay permisos parentales para varones y mujeres en aquellas parejas, primero que, digamos, que no sean monomarentales, ¿no? Claro, las mujeres que tienen, por así decir, a sus hijas o hijos en situación de soltería, lo que llaman la soltería querida, pues tienen un problema bastante considerable. Pero estos permisos iguales son recientísimos. Y ella parece quejarse de que se toman simultáneamente, en gran parte, y no consecutivamente. Yo no sé qué es mejor. Yo lo único que ahí puedo poner por el medio es mi experiencia. Y mi experiencia me dice que las 4, 5, 6, 7 primeras semanas de una criatura recién nacida que ha de ser atendida son tales
que una persona sola difícilmente puede hacerlo. Es un agobio terrible. Y por lo tanto, a mí me parece bien que esa parte del permiso al menos sea simultánea. Lo que no me parecería bien, naturalmente, sería que el varón, en vez de tomarse, en fin, los cuidados por la criatura, se tomara unas vacaciones pagadas por el Estado. Pero yo no creo tampoco, no quiero ser tan mal pensada como para imaginar que algo así está ocurriendo. No, realmente una criatura humana exige una cantidad de atención que es tan grande que dos personas tienen que estar puestas a ello. Y si el varón no lo hace, generalmente es otra persona de la familia o alguien más quien se está ocupando porque es enormemente absorbente. La crianza, sobre todo en las primeras semanas. Es terrible. Ahora bien, yo no creo que nuestro problema número uno económico sea la crianza. Para empezar, porque tenemos una natalidad del 1,5. Bueno, bajando. Es decir, que si algo no es un problema en nuestra sociedad, es la tasa de natalidad. Ni siquiera estamos llegando a la tasa de reemplazo. Y eso yo pienso además que es una de las características de la civilización feminista. No es natalista. Es, por el contrario, un tipo civilizatorio gerontocrático, bastante gerontocrático y poco natalista. Puede decirse, bueno, pero eso son las características de los tipos civilizatorios que están al borde de la desaparición. Se vuelven gerontocráticos y poco natalistas. Y si fuéramos una novedad en eso, esto no significaría que estuviéramos, que no nos juzgue Tácito, ¿no? Que vivía en otra época, sino juzguémonos por nosotros mismos, por nosotras mismas. Y si sucediera que esto es una novedad enorme, esta nueva unión entre una cosa y otra, yo creo que precisamente y en economía, desde un punto de vista feminista, hemos de estudiar con mucho detenimiento el decrecimiento. No podemos a la vez estar manteniendo que la superpoblación pone en riesgo al planeta y que queremos superpoblación a lo que sea, que las mujeres están teniendo pocos hijos. Alguien tendrá que decir que hay que hacer una cosa un poco más coherente que se entienda junta. Y entonces a mí lo único que se me ocurre es estudiar lo más a fondo que podamos esto que se llama la perspectiva del decrecimiento. Y lo único que ahí le veo es que su complejidad es grande, su instrumentación estatal en macroeconomía puede ser muy difícil y sobre todo que en un mundo multipolar aquella civilización que apuesta por el decrecimiento se pone en riesgo frente a otras que no lo hagan. Aún así, y sin embargo, yo confieso ante filósofas y filósofos de Villarreal, que sé que pensáis que cuando no estoy en Hegel estoy en Hannah Arendt y cuando no, la vuelta para Hegel, que una de las cosas que yo más hago es estudiar las estadísticas poblacionales. Sí, desde que leía a Huntington me pareció que era una cosa que había que hacer, estudiar los grandes mapas poblacionales mundiales. Y lo que veo es que hay potencias enormes que quieren aumentar la natalidad a como dé lugar y no lo logran. Por ejemplo, Rusia. Bueno, Rusia ha llegado hasta llevarse el cinturón de la Virgen del Monte Athos a una de las grandes basílicas, iglesias de Moscú, a ver si con eso le subía la tasa de natalidad. Y parece que no ha funcionado. Lo único que ha subido han sido las Pussy Riot al espectáculo y les han puesto en condiciones. Es decir, toda la fuerza estatal puesta en volver a los viejos buenos tiempos no consigue nada. Rusia no está consiguiendo subir su natalidad. Bielorrusia, que se ha puesto a lo mismo, tampoco lo logra. China tampoco lo logra. China da fin a la política del único hijo, esperando que aquello de nuevo... ¿Por qué? Pues porque cualquiera que se prepara para la guerra quiere población. Tan simple como esto. Pues no funciona. Resulta que no es capaz de elevar la tasa natal que está como la nuestra en este momento. Incluso India baja su tasa natal a gran velocidad. Es muy curioso, en el único lugar del mundo donde la tasa de natalidad es superior a 4,
son un par de lugares de África y la Franja de Gaza. O sea, la democracia tiene un aguijón feminista indudable y una enorme carga por simplemente poner en ejercicio la idea de igualdad. Esto significa que, por ejemplo, en este momento y en España hay más mujeres de entre 35 y 37 años que tienen hijos que mujeres entre 27 y 30 años que tengan hijos. Y esto es lo que hay que explicar. Y estas son las políticas que hay que hacer en vez de estar jugando al y tú más. ¿Por qué? Porque tienes que hacer un buen diagnóstico para saber exactamente qué quieres. Y tienes que tener bien explicado y bien contado qué quieres y por qué lo quieres. O algo todavía más de fondo, pero igualmente importante. ¿Cómo se mantiene dentro de la seguridad en la vida y en el confort, dentro del poder, por lo tanto, un tipo civilizatorio decreciente? Habrá que hacer cosas. Por eso Rachel Varhagen no. Y por eso Hannah Arendt sí. A Hannah Arendt le tocó vivir la Segunda Guerra Mundial. Explicó el totalitarismo como nadie. Explicó incluso la maldad como nadie cuando dijo la mitad de la maldad, en vez de ser demoníaca, es estúpida, es banal, es estúpida. Tenemos grandes predecesoras y predecesores para pensar. Tenemos que hacerlo. En cuanto a Teresa, a ver, mi querida Teresa, con que también traigo a hombros lo que Teresa y yo hemos hecho juntas, y pido, si vedea, que todavía podamos hacer muchísimas cosas más. Teresa, la violencia va decreciendo. Yo estoy convencida de que la violencia decrece, no aumenta. Pero lo que no podemos tolerar es la humillación. No podemos tolerar la humillación de las mujeres. Las mujeres no pueden ser un sexo humillado. Las mujeres no pueden ser un sexo avergonzado. No pueden ser un sexo que tenga vergüenza de sí mismo. Tiene que ser, al contrario, autoconsciente, vital y sabio. Porque eso es lo que necesitamos, porque el orden espontáneo no es el que rige los acontecimientos en la historia. Se necesita marcarle ritmo al mundo. Y por eso yo admiro tanto el trabajo que tú haces cuando te has interesado en este último libro, el que está a punto de salir, que me hubiera gustado tanto prologar. Te has interesado por esas terribles violencias que ocurren allá donde menos lo esperamos. Cuando somos niñas y niños en el sueño de la familia, las violencias sexuales. Estás iluminando algo terrible que conviene iluminar. Eres muy valiente. Yo ahora me estoy limitando a cosas que están ya mucho más claras. La prostitución es una lacra que solo se mantiene mediante un tráfico terrible de personas. Hay que analizar por qué esto ocurre, hay que impedir como sea que ocurra. La pornografía se ha separado por completo de facilitar el interés erótico para hacerse otra cosa, una escuela que no enseña nada, una escuela de violencia y humillación, que lo que está es apartando a los varones de volverse interesantes. ¿Quién querría llevarse a su casa a un tipo que no es capaz de despegarse de su ordenador para ver porno? ¿A alguien le apetece tener eso en casa? La pornografía, la prostitución, los vientres de alquiler, todas las sistemáticas humillaciones a las que se intenta trasvestir además con vestidos de colorines y diciendo que esto empodera mucho. Yo ya creo que una de las cosas que más deploro es aquello que ya deploraban Sócrates, Platón y todos los demás que empezaron, que es la retórica, es decir, que el lenguaje sea tal que nos permite vestir de lo que nos dé la gana
aquello que nos apetezca poner por delante, aun a sabiendas de que es falso. Y entonces el feminismo tiene que hacer una cruzada antirretórica muy fuerte a día de hoy, porque tiene ahí abiertos frentes terribles de simplemente mentira, vendiéndose como el último grito de la moda, y aquello que no quiero solucionar le cambio el color, ¿no? No, tenemos muchas cosas que hacer. Pero para mí, Teresa, me repito, pero creo que es necesario. Sigue estudiando la violencia, lo haces magníficamente y todas aprendemos de ti. Sigue incluso entrando en panoramas de violencia que han estado siempre ocultos, porque lo haces muy bien también, aunque nos asuste a veces lo que sacas a la luz. Por mi parte, yo seguiré prestando atención a las humillaciones, porque no tiene por qué pervivir ningún cautiverio para las mujeres, ninguna humillación, ni ninguna vergüenza. Las mujeres tienen derecho a andar con la frente muy alta por el mundo. Bueno, doña Amelia, yo creo que ha sido muy interesante esta última intervención de usted. Yo creo que nos ayuda mucho a situar el término de humillación. Qué bien, ¿no? Qué bien traído, sobre todo para los que en este momento estamos en un estatus de privilegio, como somos los hombres, ¿no? Dentro de este sistema patriarcal. Y bueno, nos ayuda a tener que reflexionar también sobre esa mirada y saber muy bien qué es lo que, de alguna manera, es decir, con nuestro silencio o con no nuestra denuncia, también, es decir, estamos autorizando de alguna manera. Don Amir, yo sé que se ha hecho un poquito largo, pero tenemos a público que ha querido asistir a pesar de la distancia y saber que como usted sabe, hemos informado de que por un imprevisto usted no podía asistir. Yo, si puede usted, le parece bien de que tengamos 5 o 10 minutitos de debate con aquellos que han podido estar aquí, yo paso la palabra, si usted me lo permite, y Por que favor. Vale, pues nada, pasamos la palabra a quien quiera hacer alguna pregunta. Vita, ¿vale? Muchísimas gracias por tu trabajo, por tu cabeza, bueno, por su cabeza, que es doctora y tengo que hablarle de usted, perdón. Muchísimas gracias. Ha estado súper interesante, me ha gustado muchísimo todo lo que estaba hablando, pero quería hacer una pequeña observación en interrogante, porque hablamos siempre de feminismo y hablamos de feminismo, de igualdad, pero yo tengo en sus manos el libro Feminismo en el Mundo Global que me dedicó cuando estuvo aquí la otra vez. Pero entonces el título de Feminismo en el Mundo Global tendríamos que cambiar la palabra feminismo por género para no levantar tantas suspicacias o para que la gente lo pillara mejor. Y luego solo una cosa. Yo es que he estado toda la vida trabajando con las mujeres. Soy médica y he estado trabajando en los programas de embarazo y tal. Yo les decía a las matronas que no hace falta una persona para cuidar a un bebé, hacen falta 3, porque o sea, pues si normalmente hacemos jornadas de 8 horas, pues con un bebé pues lo mismo. Mi interrogante era ese, ¿vamos a seguir utilizando el género por feminismo o qué piensa? Pues verá, yo creo que se hace imperativo ya hacer una poda en el lenguaje. Género es un término que ha sido usado para no usar sexo. Es un término importado. Y yo creo que hay que hacer una pequeña poda en el lenguaje por aquello de limpiar, fijar y de resplendor. Allí donde se pueda decir sexo no hay que decir género, porque género es confuso y sexo no. Género femenino será en la gramática. ¿El sexo es femenino o masculino? No decir género donde quepa decir sexo es una. No decir punto de vista de género cuando se quiere decir punto de vista democrático
punto de vista igualitario, punto de vista justo, y tampoco decir análisis, cuando quepa decir política de género, cuando quepa decir quiero hacer una política feminista en este o en el otro sector. Es decir, no invalidemos la palabra feminismo, que es muy digna. Yo creo que durante un tiempo, por ejemplo, en la última gran reunión internacional que fue posible, la reunión de Pekín, en el año 95, cuando tú reúnes realmente en una gran conferencia internacional a todos los países de la Tierra, tienes que intentar no ofender a la mitad de ellos según llegan. Y cuando lo que los ha convocado es cómo existen las mujeres dentro de sus territorios y qué existencia tienen y si es conveniente o no mejorarla, pues tomas una palabra neutra, que es esta, gender, aparentemente neutra, y haces todos tus análisis utilizándola. Pero, aun incluso leyendo los documentos que salen de Pekín, esas 500 folios de recomendaciones, ahí se dice claramente qué es género y qué es empowerment, qué es empoderar, menudo palabra, y qué es género. Entonces se dice que es promover el acceso a la propiedad, los recursos, la libertad, etc. No se está hablando de ninguna característica psicológica. Se está hablando de objetivos abarcables. Así que yo creo, y no sé por qué me da la impresión de que usted también, que hay que hacer una pequeña poda en el lenguaje. Allá donde quepa decir política feminista, se dice política feminista, no política de género. Allá donde quepa decir sexo, sexo femenino, sexo masculino, se dice sexo femenino o sexo masculino. Siempre que no estemos hablando de sexualidad, que ese es otro asunto. Pero incluso ahí. Y luego, siempre que se pueda decir desde un punto de vista igualitario, desde un punto de vista justo, desde un punto de vista democrático, no se dice desde un punto de vista de género, porque no se sabe cuál de los géneros tiene el punto de vista. Es decir, resulta equívoco. No hace falta promover equívocos. De hecho, estamos teniendo un equívoco rampante en estos últimos años que no está favoreciendo nada, ni la claridad política ni la claridad mental. Y es la idea de que hemos importado de un sexólogo, Moni, la idea de que existe una identidad de género. Y esto está promoviendo todo tipo de tribulaciones. Bueno, y más que tribulaciones en nuestras sociedades occidentales. O sea que con esa palabrita, género, cuidado, y las podas vienen bien. Yo entiendo que hay países, a veces a mí me lo han dicho, decir, pero si es que en mi país, yo una amiga que tengo que tiene que transitar porque es alta funcionaria por Naciones Unidas constantemente. No la citaré porque en una de estas le viene mal que la cite. Que me dice, es que yo si digo feminismo en algunos ambientes no se puede ni citar la palabra. Pues imagínense que están teniendo una reunión internacional, pues yo qué sé, India, sin más lejos, con el gobierno de Modi. Pues gender para acá y gender para allá, como si contigo no fuera. Pero esos son, digamos, situaciones muy, muy especiales. Situaciones internacionales muy especiales. Tenemos derecho a la claridad del lenguaje. Porque si a alguien todavía le asusta la palabra feminismo, yo creo que se lo tiene que hacer mirar. Perfecto. Pasamos una pregunta al compañero, el profesor Enrique Aicar, que es quien está llevando el chat de doña Amelia. Sí, buenas noches. Profesora, vamos a ver, estoy llevando el chat. Ahora mismo hay 236 personas online. Adjetivos como aplausos, genial, pedagógica. Ahora estaba usted hablando del derecho a la claridad sobre el lenguaje. Aquí hablan clara, sencilla, contundente, o sea, hay muchos adjetivos. Y lo que quería comentarles, Verónica Jiménez pregunta, ¿por dónde puedo empezar a leer acerca de la problemática sobre Irán? La problemática sobrevenida. Sobre Irán. Sobre Irán.
Aparte de todo de eso que me alaban, también me deben empezar a llamar sorda, porque sí, voy aumentando esa característica sobre las otras a gran velocidad. Pero verá, sobre Irán hay cosas magníficas. Dependiendo un poco de en qué idioma quiera leer. No hay tantas cosas en castellano, no hay tantas cosas. En español como debería, se traduce poco. La literatura sobre Irán. Quizás que a veces a mí me da la impresión de que España está como ensimismada. Es como si no quisiera tener buenos analistas internacionales, ¿no? ¿De qué pasa aquí? Y no nos lo podemos permitir por la buena razón de que somos un conjunto cultural inmenso, toda América más España. Entonces sí que necesitamos ahí más entrada. Pero yo, dependiendo de lo que quiera leer, bueno, si usted se maneja, en redes sociales puede encontrar maravillas. Maravillas sobre Irán y recursos donde puede hablar con gente de Irán directamente. Normalmente se manejarán bien en francés o en inglés. Yo es como lo hago, porque desde luego confieso que de Parsi yo no tengo ni los alumbres, no tengo nada. Pero mire, ya que estamos aquí y hemos hablado de Darius Sayegan, yo se lo recomendaría. Hay un libro de Darius Sayegan maravilloso. Se llama La luz viene de Occidente. Es un libro espléndido, porque desde siempre y en nuestra tradición, fíjese que ya los latinos lo decían, ex oriente lux. La luz viene de Oriente, la sabiduría viene de Oriente, el sol sale por Oriente, es Oriente lux. Y contra eso Darius escribe directamente este extraño y amargo título. Ex Occidente Lux. Cuando él compara qué está sucediendo en Irán y qué debería de estar sucediendo. ¿Por qué esa negativa terrible a hacerse cargo de los valores universales? ¿Por qué esa huida hacia atrás, ¿no? Y ese libro, yo creo que si empieza por él, me lo agradecerá. Ex Occidente Lux. Sí. Perdón, otra pregunta, profesora. Hablando de libros, ahora están preguntando por una película y una canción. ¿Qué piensa de la película Barbie y de la canción ganadora española Quiero ser una zorra? De la película Barbie no pienso nada porque yo veo poquísimo cine. Y ya cuando lo veo, elijo enormemente lo que veo, porque no me voy a poner a hacer cosas que luego no sepa yo. Sabes cómo entras y no sabes de qué humor sales. O sea que no. De la película no le puedo decir nada. No tengo ni idea. Y además me parece a mí que no la voy a ver tampoco, porque para el poco cine que yo veo, dicho así en Cheli, ¿cómo tengo que elegir algo que yo que sé? Primero me queda esta Oppenheimer a ver si realmente dice algo o no dice nada. Casi me interesa más, de momento. Pero bueno, esto aparte, se mete en una caja y se reserva. De la canción esa sí le puedo decir que es una horterada de tamaño descomunal. La melodía es una melopea. Es decir, son estas melodías iguales a sí mismas que las puedes mantener 4 horas en un ascensor y que cada persona que entre y salga no se dará cuenta de si han cambiado o no. Es una melopea, es lo que se entiende técnicamente por una melopea. La letra no tiene nombre, son una colección de aleluyas, pero es eso. Soy una zorra de postal, dice, ¿y por qué no de portal? ¿Y por qué no de caudal? ¿Y por qué no? Da igual, ¿sabes? Soy una zorra igual que otra zorra que era igual. Es decir, es malo a caer. Son aleluyas de cartón de ciego, de los de las ferias del siglo XVI. Yo qué sé, mataron a Cristina y fue en aquella esquina. Es todo ridículo lo que se dice. Y el único interés de la canción, no, la canción no tiene ningún interés. El único interés de quien la diseña es poder gritar zorra a gritos. Eso sí, eso está claro que les interesa. ¿Y saben por qué me he dado cuenta? Porque yo de pequeña estudié a Marshall McLuhan.
Y Marshall McLuhan y otra gente que se inventó la semiótica dice que lo que tenemos que ver siempre en una cosa es el content que el command. Entonces, el content me da igual, es una colección de aleluyas, la música es, bueno, una melopea trivial, sin ningún interés, una horterada desde principio a fin. Pero fíjense de qué se trata, de poder decir lo que se dice 45 veces en 3 minutos. 45 veces en 3 minutos. Luego, ¿cuál es el command? Poder insultar, 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 precisamente con este nombre. Es muy curioso, pero en los mismos periódicos que dijeron que esto era estupendo y que era resignificar, resulta que me pongo hoy a leer esto de los problemas con el campo, los tractores, y se dice, las mujeres que iban en manifestación fueron insultadas, las llamaron zorras. Ya, pero no quedábamos en que esto estaba resignificado, ahora quería decir otra cosa. Poneos de acuerdo, poneos un poco de acuerdo, que queda ridículo. Entonces, que alguien haya hecho una canción pésima, una música pésima, con una letra llena de aleluyas que no quiere decir absolutamente nada, que la canta una señora que encima no sabe cantar, pero que lo que sí hace es enfocar con el micrófono al público para que el público diga bien a gritos, zorra, pues no sé yo si eso entra dentro, por así decir, del buen gusto que se supone a una sociedad evolucionada. Me parece más bien una horterada de un tamaño descomunal. Le aplaudimos. Pero bueno, es que ya es que se me entienda, quiero decir, es que decir menos que esto. Hace unos días alguien me pilló por. Yo no cojo jamás el teléfono, porque ¿para qué? Bueno, entiéndanme, es un lío, es que o estás haciendo algo o estás cogiendo el teléfono. Bueno, pero alguien me pilló por correo electrónico y me dijo, soy no sé qué de una revista y quiero que usted me explique esto de la canción esta. Y le dije, es una horterada, es una colección de aleluyas, es una melopea, suena fatal, y en fin, que le diga punto. Y la misma persona muy seriamente me dijo, ¿y me puede dar alguna razón filosófica? Díjame, ¿usted cree que lo necesita? Moscas a cañonazos no. Cuando algo es lo que es, no necesita mayores maravillas ni cuidados. Si esa canción va a Eurovisión, bueno, ¿cómo vamos a quedar en Eurovisión? Habrá que. Digo que Eurovisión ya no es lo que era, ¿eh? Pero veamos, que no es precisamente. No vamos a triunfar y tampoco le vamos a enseñar a nadie nada que tenga que ver con la poética, la hermosa vida y lo que deseamos que suceda. Muy bien. Bueno, yo, doña Amelia, bueno, darle las gracias, ha sido tremendamente generosa con su tiempo, ya que hablaba, como decía su profesora y maestra, doña Celia Mayor, es un recurso escaso. Bueno, usted nos ha dedicado y nos ha dado 1 hora y 47 minutos, es decir, es magnífico, es decir, de una generosidad tremenda y solamente desde el aula de filosofía y como coordinador, darle las gracias por esa generosidad, sobre todo y con esa claridad, ¿no? Yo creo que la claridad de conceptos que es una de nuestras tareas, ¿no? La filosofía tratamos de alguna manera de ayudar, ¿no? A clarificar las ideas, los conceptos, bueno, pues todos esos entramados y malentendidos en alguna ocasión hay. Por lo menos ayudar, no a decir lo que tiene que ser, pero por lo menos sí a facilitarlo, ya sea a través de, usted ha traído a colación a Sócrates, ya sea a través de las preguntas, ¿no? Continuas para poder intentar llegar a ese conocimiento. Yo creo que nos ha dejado muchísimas reflexiones que nos pueden ayudar, sobre todo a situarnos en lo que es esta efeméride, el 8M, y yo, por mi parte, es decir, solamente me gustaría que las últimas palabras fueran de mi compañera, de Esther, y que ella sea quien le despida, y yo ya darle las gracias, como le he dicho, y esperar que en la próxima ocasión podamos tener la oportunidad de poder vernos personalmente y oír de
de primera mano estas campanas que nos ayudan a... Me encantará que así pueda ser y yo por mi parte desearles a los holandeses la mejor suerte, como saben, porque les tengo un cariño enorme. Yo creo que no sé si en Villarreal se saben bien lo de Holanda, pero deben ustedes hacerle más publicidad, ¿no? Bueno, Que tiene muchísimo interés. Y después decirle que voy a echar mucho de menos la conversación de con el tomate aquel bien cortado y con un poquito de aceite que solemos hacer cuando tengo la suerte de poder estar ahí. muchas gracias. Pues bueno, ya le paso a doña Esther. Poco más que decir, yo creo que Juan Lu la despidió perfectamente. Agradecer, por supuestísimo, todo su trabajo. Nos ayuda mucho a las mujeres actualmente a tener esa visión de pasado, de presente, para poder plantearnos qué tipo de futuro queremos. Y, por supuestísimo, muchas gracias por su tiempo y por haber estado hoy en la ponencia. Muchas gracias. Y gracias a Ha todos. sido un placer. Muchísimas gracias. Pues nada, buenas noches, doña Amelia. Pues bueno, muchas gracias por el esfuerzo de estar aquí y quedamos emplazados para la próxima. Buenas noches. Gracias.